Vivimos en una sociedad donde se nos dice, sigue tu corazón, haz lo que quieras, haz lo que sientas. Si te sientes bien hacerlo, hazlo. Sigue tu corazón. Eso dice la sociedad. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Nos dice que el corazón puede ser engañoso. La Biblia nos enseña que debemos caminar por fe, no por vista ni emoción. Cuando tú caminas siguiendo al corazón, si tú caminas haciéndole caso al corazón, te va a ir mal, vas a sufrir, vas a angustiarte, a sentir mucho dolor en tu vida. Así que quiero compartir algunos puntos acerca de esto. El corazón humano es engañoso, por eso no debes seguir al corazón, porque el corazón humano es engañoso, te va a engañar, te va a traicionar. Dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Amén. Dice la Escritura que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y cuando el Señor dice ¿quién lo conocerá?, está hablando que ni tú mismo conoces tu corazón. La Biblia enseña que ni tú mismo sabes lo que eres capaz de llegar a ser. El corazón en la Biblia representa nuestros sentimientos, representa nuestros deseos, representa nuestras emociones. En otras palabras, la mente te puede traicionar. Si tú sigues tus emociones, si tú sigues tus sentimientos, lo que sientes hacer, lo haces, repito, te va a ir mal. El corazón es engañoso y perverso, dice el Señor. ¿Cuántas veces seguiste un sentimiento que te llevó al dolor? ¿Cuántas veces tú seguiste ese sentimiento que te llevó a angustiarte? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El apóstol Pedro dice la Escritura que él amaba a Jesús, pero en un momento de miedo, de ese sentimiento que tuvo, en ese momento de miedo, negó conocer al Señor. Su sentimiento lo dominó. Él siguió el sentimiento. Él se dejó llevar por el sentimiento de miedo y lo llevó a la negación. ¿Y qué sucedió después? Luego que cantó el gallo, cuando él lo negó 3 veces, salió amargamente llorando. Lo llevó a la angustia. El sentimiento lo dominó. Hermano, tú no debes dejar que tus sentimientos te dominen y mucho menos llevarte a la acción. No debes dejar que el sentimiento te lleve a la acción, porque vas a sufrir mucho. ¿Cuántas veces has tomado decisiones solo porque algo se sentía hacerlo bien, se sentía correcto, y después nos dimos cuenta que no fue la voluntad de Dios? Mira, mi hermano, a veces tú puedes tener un sentimiento que dices, yo siento que es lo correcto, lo voy a hacer, y tú lo haces. Pero porque tú sientas que es correcto, no significa que eso es la voluntad de Dios. Por eso es que la fe no se basa en los sentimientos ni emociones. La fe se basa en el razonamiento bíblico y debemos razonar en la palabra del Señor para poder tener una vida de acción conforme a la voluntad de nuestro Señor. Debemos tener una mente renovada por la palabra. Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Dice el Señor, no os conforméis a este siglo. O sea,
Lo que el mundo te dice que hagas, tú lo haces. ¿Qué dice el mundo? Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Haz lo que el corazón te dice. Haz lo que sientes. Hermano, no te conformes a este siglo. No, dice el Señor. No podemos guiarnos por lo que sentimos, sino por lo que sabemos a través de la palabra. Dios quiere renovar nuestra manera de pensar. Hermanos, el razonamiento bíblico es más seguro que la emoción pasajera. Mira, una emoción, un sentimiento que tú tengas ahorita, ese ya va a pasar. Luego vas a tener otra emoción, otro sentimiento, porque las emociones así son, los sentimientos así son, vienen y van. No es algo estable. Ahorita tú puedes estar alegre ahí en el lugar donde te encuentras. Luego una circunstancia va a ocurrir y te va a llevar a una tristeza. Luego va a ocurrir otra circunstancia y te va a llevar de la tristeza a un temor o algún enojo, alguna ira. Los sentimientos vienen y van cambiando, van transformándose conforme a las circunstancias que nos rodean. Así son los sentimientos, cambian. Sin embargo, el razonamiento bíblico es estable. Cuando tú razonas en la palabra y tú te dejas guiar por el razonamiento de la palabra, esto que es muy estable te va a llevar a tener una vida espiritual estable también. Así que Dios quiere renovar nuestra manera de pensar. El razonamiento bíblico es más seguro que la emoción. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo también. Jesús en Getsemaní sintió una angustia profunda. Dice la Escritura que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Pero él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él no obedeció su emoción, sino la voluntad del Padre. Él razonó en la palabra de su Padre. Y así como Jesús no obedeció su emoción, su sentimiento, y razonó en lo que el Padre le había dicho, también nosotros no debemos dejarnos guiar por nuestras emociones. Debemos de razonar en lo que el Padre nos dejó aquí escrito. A Jesús le fue bien haber hecho la voluntad del Padre. Hermano, es cierto, muchas veces las emociones nos invitan a hacer algo que cuando tú lo haces, te vas a sentir bien porque le diste gusto a la emoción, pero las consecuencias te van a golpear. Una cosa es sentirse bien porque lo voy a hacer, yo siento hacerlo y lo hago. Y después que lo hago, voy a cosechar de mis acciones. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Luego voy a cosechar angustia, porque no era lo correcto, aunque yo sentía que era lo correcto. Y no razoné en la palabra, no razoné en lo que el Señor me invita a hacer, sino que yo hice conforme a lo que sentía. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso como cristianos debemos dejarnos guiar por la fe. Y la fe nada tiene que ver con la vista, nada tiene que ver con las emociones y sentimientos. La fe es superior a los sentimientos. La Escritura dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque por fe andamos, no por vista. Amén. Amén. Hermanos, la fe se mantiene firme, se mantiene muy firme, incluso cuando los sentimientos dicen lo contrario. La fe se mantiene firme. ¿Cuántas veces emocionalmente yo no me he sentido con ganas de hacer algo? ¿Cuántas veces emocionalmente yo me he sentido con ganas de abandonar muchas cosas? Pero luego razono en la palabra y digo, no puedo dejarme guiar por las emociones, por los sentimientos. El Señor me dice otra cosa. Aunque emocionalmente me siento con ganas de hacer todo aquello, razono y digo no, porque yo sé que después voy a sufrir, porque yo sé que después me voy a angustiar por haberme dejado guiar por las emociones.
Mira, te voy a poner otro ejemplo sencillo de la Biblia. Abraham, cuando Dios le pidió sacrificar a Isaac, a su hijo, ¿te imaginas qué lucha emocional debió haber sentido aquel hombre? ¿Te imaginas aquel hombre que tenía ese amor para con Dios? Un hombre de fe, pero que le haya pedido Dios algo tan grande también, una prueba tan grande como es: entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Te imaginas esa lucha emocional que tuvo aquel hombre? O sea, emocionalmente aquel hombre pudo haber dicho: es mi hijo. ¿Cómo yo voy a agarrar un cuchillo y yo mismo voy a degollar, a matar a mi hijo? ¿Te imaginas tú agarrando un cuchillo y que Dios te pida eso? Si lo harías o no lo harías. La lucha emocional que habría en ti. Mira, pero ¿qué sucedió? Confió en la promesa de Dios. Él razonó. No se dejó llevar por el miedo o el dolor, sino por la fe razonada en el carácter de Dios. Abraham lo iba a hacer. Razonó en la palabra de Dios, en el carácter de Él, y lo iba a hacer. Hermano, a veces Dios nos pide cosas que hagamos que van en contra de nuestras emociones. Algo muy sencillo te voy a poner. Muchas veces nosotros discutimos con personas y cuando entras en aquella discusión, a veces tú quieres que te den la razón, el otro quiere que le den la razón, y hasta muchos se hacen la víctima y tal vez fueron los ofensores, pero luego se hacen las víctimas y el Señor te manda a perdonar, y eso va en contra de tu sentimiento y emoción, porque comúnmente nosotros los seres humanos somos orgullosos. Comúnmente nosotros no queremos reconocer nuestros errores, y el Señor en su palabra te manda y me manda a hacer muchas cosas que van en contra de nuestras emociones, y ahí es cuando entramos en esa lucha emocional y debemos razonar en la palabra. Debemos razonar. Hermana Claudia Amador, dice mi hermana, amén, bendiciones. Ahí nos está siguiendo también. Bendiciones a usted, mi hermana Claudia. Entonces, ¿cómo vivir por fe y no por emociones? Aquí está el punto central para culminar. ¿Cómo vivir por fe y no por emociones? Miren, primero debes orar antes de actuar. Tú puedes estar ahorita emocionalmente activado. Alguien te puso algún enojo y tú dices, voy a hacer esto, esto y esto. Y emocionalmente estás decidido a hacerlo. Pero yo te invito, mi hermano, para poder vivir por fe y no por emoción, te invito a que ores. Cuando las emociones te dominan, ora para que no te dominen. Ora. Jesús lo hizo en Getsemaní. Él se sentía angustiado hasta la muerte, dice la Escritura. Pero Él oró. Y eso es lo que nos invita el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por nada estéis preocupados, por nada. Pero puede ser otra oración. Puedes estar enojado, puedes estar angustiado, puedes estar temeroso. Pero dice, por nada estéis afanosos, sino más bien ora al Señor. Sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego y súplica. Ora. Y cuando hagas esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón en Cristo Jesús. Cuando tú haces eso, cuando oras, la paz de Dios viene. En otras palabras, cuando tú oras, vas a controlar esa emoción que te está dominando. La va a controlar. Va a venir paz a tu corazón y no vas a hacer cosas que luego vas a sufrir por dejarte guiar por tus emociones.